invitó a comer a este vagabundo, sin imaginar lo que pasaría después. Emiliano era un joven tranquilo, que había contado con la fortuna de nacer en un hogar que, si bien no era rico, tampoco pasaba por necesidades. Él y su familia tenían lo suficiente para vivir, sin preocuparse por los alimentos u otros enseres de la cotidianidad. Esto le había permitido a Emilio dedicar gran parte de su tiempo a su pasión del momento. Pudo dedicarse a leer, llegando a tener un récord de la lectura de un libro por semana durante un año completo. También pasó por una etapa musical y aprendió a tocar muy bien la guitarra, hasta que, finalmente, la pasión que lo atrapó fueron las matemáticas. Por eso, además, su rendimiento académico siempre era notable. Nunca le había faltado ningún útil escolar ni el espacio adecuado para estudiar y hacer sus tareas con calma. En suma, Emiliano llegó a la edad de 15 años sin haber tenido un contacto real con la cotidianidad de la mayoría de las personas que no llevaban una vida tan tranquila como la de él. Sin embargo, Emiliano no era un joven indolente. Simplemente, sus padres no se habían tomado la molestia de enseñarle a su hijo las múltiples caras de la realidad. Y por eso, cuando caminaba por la calle, iba siempre tan ensimismado en sus propios asuntos, que no se daba cuenta de nada de lo que pasaba a su alrededor, ni de los vendedores ambulantes ni los habitantes de la calle. Pero un día eso cambió drásticamente. Una vez, iba caminando Emiliano como frecuentemente lo hacía por las calles de su ciudad cuando, de la nada, aparecieron dos niños que parecían no tener más de 12 años, amenazándolo con una navaja. Le quitaron todo lo que llevaba. Él no puso ninguna resistencia, pues estaba tan sorprendido que dejó que lo hicieran. Pero desde ese momento, no pudo olvidarse de la mirada de esos niños, tan distinta a la suya cuando tenía esa edad. Dos niños que no habían tenido las mismas oportunidades que había tenido él y que, como consecuencia, ahora acudían a medidas extremas para sobrevivir. Esas miradas llenas de dolor y de odio se clavaron en el corazón de Emiliano tan profundamente que ya no pudo volver a ser el mismo. Ahora, su caminar por las calles era más cuidadoso, no solo por temor a que el episodio traumático se repitiera, sino que ahora prestaba más atención a todo lo que pasaba a su alrededor. Desde ese momento, observar a las personas que se encontraban en la calle se convirtió en una obsesión, y siempre intentaba imaginar qué tipo de vida llevaban o por qué tipo de problemas estaban atravesando. Pues se fijó también que la mayoría caminaba con el ceño fruncido, todos preocupados o pensativos. Y fue entonces que se dio cuenta de que realmente toda su vida había sido un privilegio porque, a pesar de que él y su familia no se daban muchos lujos, tampoco les había faltado nunca nada. A medida que los años pasaban, Emiliano se iba haciendo más consciente de la realidad de la sociedad en la que vivía, de las desigualdades y de la poca solidaridad que había en el corazón de los grandes empresarios y políticos, quienes tenían todos los medios para ayudar a la población, pero que, en cambio, no hacían otra cosa que llenar sus propios bolsillos sin pensar en los demás. Darse cuenta de tantas injusticias lo llenó de dolor. Entonces, decidió que, aunque él solo no podía hacer gran cosa, intentaría a diario ayudar a alguien de alguna forma. Se ofrecía siempre como voluntario en diferentes causas o daba comida a quien veía con hambre en su camino. Emiliano había pasado de ser un niño encerrado en sí mismo a un hombre con gran corazón, que no paraba de ayudar a quienes lo necesitara. Por ese tiempo, conoció a una mujer que se convirtió en el amor de su vida. Hasta ese momento nunca había tenido novia, pues sin ser un hombre prepotente, sentía que solo hasta encontrar a la mujer con la que él se sintiera seguro y complementado, daría un paso hacia el romance. Y eso fue Marcela para él, su complemento perfecto. Las partes de un rompecabezas de solo dos piezas que no tenía sentido una sin la otra. Pronto, Marcela y Emiliano se casarían y compartirían el sueño de tener un hijo. No esperaba que resultara tan difícil,
pues a pesar de hacer numerosos intentos, Marcela no había podido quedar embarazada en los 5 años que llevaban juntos. Ya estaban pensando en renunciar a tener un hijo biológico y optar por una adopción, pues realmente tenían un gran deseo de ser padres. Soñaban con el día en que una pequeña manecita les tomara del dedo y que un bebé se durmiera en sus brazos. Anhelaban ver crecer a un ser que ellos mismos habían procreado y acompañarlo a cada uno de sus pasos, dando lo mejor de ellos para que fuera pleno y feliz. Por tanto, ver que sus metas se dificultaban cada vez más los frustraba. Un día, iba caminando Emiliano como lo hacía cada mañana hacia su trabajo. Como era de costumbre, un par de calles antes de llegar, entraba a una cafetería a comprar café para él y para su secretaria y empezar así el día de trabajo con energía. Esa vez, sin embargo, su rutina tuvo una pequeña modificación. Cruzando la calle, un hombre mayor en el suelo, pidiendo limosna. Emiliano, que seguía siendo el mismo hombre solidario y amable, no dudó en cruzar y saludar a aquel hombre que, asombrado, le dijo que nadie lo saludaba nunca, sino que se limitaban a pasar enfrente de él. Intentando no mirarlo, le dijo que ya hace años había perdido las esperanzas, que tenía que ir a pedir limosna para sobrevivir, que antes había tenido una buena vida, pero que todo se había venido abajo a causa de una mala decisión y que ya no recordaba lo que se sentía no tener hambre. A Emiliano se le llenaron los ojos de lágrimas e invitó a aquel hombre a desayunar en la cafetería. Por fortuna, en el negocio no se negaron a dejarlo entrar como solían hacer muchos otros lugares. Una vez desayunando, Emiliano lo miraba con sorpresa y con ternura, pues no había visto nunca a alguien comer con mayor gusto que aquel hombre. Iban ya a despedirse, cuando aquel mendigo le dijo algo que nunca olvidará. Lo tomó de las manos y mirándolo fijamente a los ojos, le agradeció por ayudar y lo bendijo con las siguientes palabras: «Ni ojos han visto, ni oídos han oído lo que Dios ha preparado para ti. Es mucho más grande de lo que puedes imaginar». Emiliano no pudo explicar por qué, pero en ese momento empezó a llorar como un niño. Sus palabras lo habían conmovido profundamente y no podía dejar de pensar en aquel anciano que se había despedido con unas palabras que para él fueron misteriosas. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo antes de que esas palabras cobraran sentido. Marcela estaba embarazada. Fue entonces que Emiliano supo que aquel anciano que había ayudado lo había bendecido con tanta fe y tan convicción, que el milagro con el que soñaron por muchos años finalmente se habían hecho realidad. Este episodio reafirmó su fe y prometió que toda su vida continuaría como hasta ahora, ayudando siempre a quien lo necesitara, pues el bebé que venía en camino llegaría a sus vidas gracias a la bondad y a la solidaridad. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en un próximo video.